Al despertar, al despertar. Buenos días, bienvenidos a la entrevista del día. Este día lunes vamos a seguir hablando de un tema que ha tenido una pausa por todos los asuntos electorales y políticos de nuestro país. Hablamos del caso de María Belén Bernal. Estamos a 5 meses se ha cumplido ya del femicidio de la abogada María Belén Bernal. El día de mañana, 14 de febrero, es la audiencia para llamamiento a juicio de este caso. Tenemos en contacto a la doctora Elizabeth Otavalo, es la madre de María Belén Bernal. Elizabeth, buenos días. Muchas gracias por aceptar el diálogo de GAFA TV Ecuador en Al Despertar. Para comenzar y tras saludarla, quisiera saber cómo está el caso de María Belén, toda vez que se cumplen 5 meses y mañana 14 de febrero, es la audiencia de llamamiento a juicio. Buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días. Gracias. Le extiendo un abrazo profundo y a la ciudadanía que nos escucha. Siempre un Dios le pague, porque seguimos en la búsqueda de la verdad y justicia por María Belén Bernal y por todas esas voces calladas. Sí, en efecto, el día de mañana, el 14 de febrero, es la audiencia evaluatoria de preparación y juicio y sustentación del dictamen fiscal de María Belén Bernal, donde se acusan directamente a Germán Cáceres y a Alfonso Camacho, los dos oficiales de policía. El uno, Cáceres, definitivamente por el homicidio, por el femicidio de mi hija, y Sebastián Camacho por la omisión, porque no quiso ayudarle a María Belén Bernal para que hoy día no la llamemos en que en vida fue. Doña Elizabeth, ¿cuál es la expectativa que tiene la familia Bernal Otavalo, sus abogados, respecto a esta audiencia que mañana comenzará en Carcelén? ¿Cuál es la expectativa, digo, en términos de justicia? Hemos planteado un plantón, las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, para gritar y estar en la expectativa de la administración de justicia, porque el Estado nos debe. El Estado, por medio de la administración de justicia, tiene que garantizarnos los derechos de verdad y justicia. Sin embargo, tenemos temor que no se haga esa justicia y no se esclarezca esa verdad. Necesitamos saber que no solamente, Fernando, es un simple femicidio o ha pasado solamente 5 meses y ha incrementado el número de la estadística del año 2022, que fue 332 femicidios en el Ecuador y que el Estado ha hecho caso omiso. Por lo tanto, el Estado y la Fiscalía, por ende su institución, nos debe demasiado. La investigación, usted se ha dado cuenta que ha sido bastante escueta y que no podemos permitir que dentro de una escuela superior de policía, una institución que tiene la obligatoriedad de brindarnos seguridad, le hayan matado a mi hija. Basta ya de impunidad, basta ya de engañarme y ponerme un tontómetro a Elizabeth Otavalo como madre y víctima directa y a la ciudadanía. ¿Qué temores, qué sospechas tiene usted y sus abogados respecto a cómo se ha llevado por parte de la Fiscalía el proceso de María Belén? Hoy por hoy estamos nosotros con el temor de que, usted recordará que en la anterior audiencia, cuando nosotros vinculamos al señor Camacho y pedimos, y supuestamente mis abogados pidieron la prisión del señor Camacho, la Fiscalía no pidió. Por lo tanto, el juez determinó que como la Fiscalía no pidió, que Camacho esté procesado y esté este momento no solamente con medidas cautelares, sino esté detenido. Entonces, ese es el temor, de que la Fiscalía tiene que actuar con todo el rigor, con toda la investigación. Hemos tratado de hacer, no hay más vinculados. Ya Germán Cáceres, indudablemente, él es el que se atribuye prácticamente
que lo hizo todo, pero eso es falso, Fernando. Eso es falso. ¿Por qué? Porque definitivamente existe aquí más involucrados. ¿Y qué es lo que han hecho? Han hecho ese mal llamado espíritu de cuerpo. Yo necesito y yo pido. El día jueves de la semana pasada me reuní hasta con el señor ministro del Interior y le dije, si mi hija en ese audio pidió más de 10 veces auxilio, ¿por qué Camacho, siendo un oficial de semana, de guardia en esa institución, no le auxilió? ¿Por qué no le auxilió? Entonces, por lo tanto, hay omisión absoluta de que él no quiso auxiliarle a mi hija. Elizabeth, ¿quién es el señor Camacho? ¿Quién es el oficial Camacho? El oficial Camacho es un teniente de policía. Su padre es general, fue general de la policía. Por lo tanto, cuando le hicieron la investigación administrativa disciplinaria, yo me atrevo a decir, Fernando, que hubo espíritu de cuerpo. Ahí está determinado el mal llamado espíritu de cuerpo. 2 horas, solo 2 horas fue la audiencia administrativa disciplinaria que se hizo contra el señor Camacho. ¿Y qué pasó? Salió. Recordemos quién también es el señor padre del señor Camacho. Y si no, investiguemos en la función judicial que el señor está también procesado por este trámite del ISCOR. Lamentablemente, el espíritu de cuerpo no ha sido desterrado de la Policía Nacional, conforme nos relata nuestra entrevistada, la doctora Elizabeth Otavalo. ¿Usted sabe en qué condiciones está ahora el femicida, el señor Camacho, en la cárcel Las Rocas de Guayaquil, digamos el señor Cáceres? Si Cáceres está en un hotel de 5 estrellas, cuidándolo, dándole sus comidas, como sus derechos lo exigen. Sin embargo, independientemente de todo lo que se haga o se deje de hacer, Fernando, nada me devolverá a mi María Belén, ni tampoco a la madre de Isaac. Tengo que seguir peleando contra un Estado indolente, porque hasta este momento, ni siquiera el presidente de la República ha tenido la sensibilidad de decirme, señora Elizabeth, cómo estamos avanzando con el proceso. Claro está, no le importa. 332 femicidios, Fernando, en el año 2022, y no se ha hecho una política integral. He pedido a la ministra coordinar con el Ministerio de Trabajo, incluso una política integral por cuestiones laborales, porque todas las personas que somos víctimas de femicidio simplemente perdemos los trabajos y nos quedamos con los brazos cruzados. Eso es otra revictimización y eso es ahorcarnos más en este proceso judicial. Elizabeth, ¿cuál es la pretensión jurídica que ustedes buscan el día de mañana, 14 de febrero? ¿Cuál es obviamente usted ha dicho que pueden darle 100 años de cadena perpetua que no existe en el país, que no le devolverán a María Belén. Pero ¿cuál es la pretensión jurídica que ustedes, qué manera se haría justicia formal? Bueno, él tiene que pagar primero por femicidio. Germán Cáceres tendrá que pagar todos los años que está establecido en la norma por femicidio y luego todas las omisiones que hizo, escondió el cuerpo. No olvidemos que incluso tuvo hasta documentos falsificados de identidad. Él mintió ante las autoridades. ¿Cómo sacó el cuerpo de la Escuela Superior de Policía? Es una realidad absoluta, Fernando, que a mi hija la asesinaron en Escuela Superior de Policía, un oficial de policía siendo el esposo, y que otro oficial de policía no le haya auxiliado. Entonces el señor Camacho es por omisión, y esta omisión también tiene que ser pagado por norma, pagado por ley. Ya es hora de que la Fiscalía acuse definitivamente a estos dos sinvergüenzas. Es decir, conforme usted relata, hay agravantes en contra del señor Cáceres
en este femicidio. Y respecto a lo que ustedes también están a la expectativa, el asunto del fraude procesal en contra de la cadete Sánchez. ¿Cómo está esa situación? Fraude procesal es intento de engañar al juez. Ese es el fraude procesal. Sí, tenemos dos procesos. El uno por femicidio, que el día 14 de febrero vamos ya a la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Y el otro que es por fraude procesal. Igualmente, la Fiscalía, por medio de una fiscal, la doctora Murgueyu, ellos tienen que representar todo el ocultamiento, todas las falsedades, el por qué no se dijeron la verdad. Muchas cosas tendrán que salir en fraude procesal, pero debemos estar a la expectativa de que hagan bien las cosas. Yo tengo mucho temor, Fernando, de que todo esto se haga un espíritu de cuerpo institucional y que no lleguemos a establecer las personas que tuvieron absolutamente involucradas en todo este proceso desde que mi hija entró a la Escuela Superior de Policía. Mientras la justicia ecuatoriana, con las características que conocemos, está llevando el caso, ¿qué pasa a nivel internacional? ¿Cuáles son las gestiones y las respuestas que Elizabeth Otavalo tiene de los organismos internacionales en este caso? Estoy en vínculo con la CIDH, estoy en vínculo con la ONU. De hecho, ya he hecho incluso un contacto. Yo lo que necesito es investigar lo investigado. Yo no estoy de acuerdo, Fernando, en el audio de mi hija porque no concuerda con los tiempos. Estoy completamente en desacuerdo porque existe como una variante. Hay como, si bien es cierto, mi hija se graba, pero ¿por qué se graba? ¿Qué vio? ¿Qué es lo que pasó? A lo mejor estuvo Jocelyn Sánchez, a lo mejor no. Ella ya está absuelta totalmente de la fiscalía, pero en fraude procesal vamos a ver qué es lo que le corresponde. Ella está solicitando incluso a la Universidad Central del Ecuador le tome las pruebas para reintegrarse a la policía. Qué sinvergüencería, porque no me parece correcto. No me parece correcto que después de asesinarle, ella haya tenido relaciones incluso sexuales con Germán Cáceres a las 5 de la mañana. Todo eso tendrá que esclarecerse en fraude procesal. Elizabeth, vamos terminando. En todo caso, usted dice que ese audio como que no tuvo la cadena de custodia, ¿verdad? Pues es un asunto. Para terminar, ¿qué mensaje, qué llamado hace para el día de mañana usted como madre, como víctima y como persona que está al frente de esta búsqueda afanosa, desesperada de verdad y justicia? Mañana todos nos vamos a convocar a un plantón en la unidad judicial de Carcelén para pedir verdad y justicia a las 9 de la mañana, para pedir verdad y justicia sobre todo el crimen atroz que le hicieron a mi hija en la Escuela Superior de Policía. Nada es justificable y que paguen los que tenga que pagar, Fernando. Por Dios, a toda la ciudadanía, ayúdenme a gritar que estamos en vigilia, que estamos vigilando la administración de justicia para que ese juez haga lo que le corresponde, solo basado en derecho. Un grito al unísono de verdad y justicia, lo que pide Elizabeth Otavalo a los ecuatorianos para el día de mañana. Irónicamente, Día de la Amistad y del Amor, 14 de febrero, se llevará a la audiencia. Muchísimas gracias, Elizabeth, y nuevamente nuestra solidaridad y nuestro deseo que en verdad se haga justicia y que quienes han cometido y han contribuido, coadyuvado a este crimen, tengan la sanción que corresponde. Señoras y señores, este es el diálogo de esta mañana, de lunes, con Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal Otavalo. Señoras y señores, hasta la próxima. Hacemos la pausa publicitaria. Al despertar, al despertar.